Bien, veamos lo que son las series. Bien, una serie es una suma infinita de términos. La forma de indicarla es de esta manera, es una sumatoria, esto significa sumatoria, que va desde n igual a 1 hasta infinito de los términos a sub n. A sub n serían los sumandos, ¿sí? O sea, esto indica que estoy sumando desde el número 1 a 1 más a 2 más a 3 puntos, que significa que la suma sería infinita. Claro, hay que darle un sentido a esto. Y bueno, esto sería lo que se llama una serie. La forma de sumarla es así, es tomar los primeros m términos, la suma de los primeros m términos de esta suma infinita, o sea, esta suma desde n igual a 1, pero en vez de infinito hasta m, eso lo llamo la suma parcial SM. Esto se puede sumar porque es una suma finita, son los primeros m. Y voy a decir que la serie converge si la sucesión de sumas parciales, o sea, esta SM, esto es una sucesión. Ahora, las sumas parciales serían una sucesión. Esa sucesión, si converge a un número A, es decir, si SM tiende a A, totalmente tiende a infinito, se dice, si eso ocurre, la serie converge. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estoy sumando en esta suma cada vez más y más términos, hasta m términos SM, y si el SM, o sea, la suma hasta m términos, tiende a un número A, quiere decir que cada vez que sumo más y más términos, eso se acerca al número A. Por eso uno escribe que la serie esta, si esto pasa, suma A, este límite. Si la serie no converge, entonces directamente se dice que la serie diverge. Y bueno, acá está repetido que A sería la suma de la serie. Bien, esta es la forma de darle un sentido a la suma esta que es infinita. Veamos algunas series. Acá pueden ver, puse una serie menos 1 a la n menos 1. Si pongo n igual a 1, me da 1 menos 1 me da 0, menos 1 a la 0 es 1. Después el siguiente es menos 1, más 1, menos 1, etc. Y esta es la suma de 1, desde 1 hasta infinito. 1 más 1 más 1, etc. Por ejemplo, para esta última, ¿sí? ¿Cuáles son las sumas parciales? Las sumas parciales, la primera suma es S1 es 1, S2 es 1 más 1 es 2, S3 es 1 más 1 es 3, etc. Y en general se ve que la sucesión de las sumas parciales que acá marqué, esta 1, 2, 3, etc., Sn es n, esto diverge porque tiende a infinito, así que esta serie no converge. Es como sumar 1 más 1 más 1, evidentemente eso no se acerca a un número. Y después las sumas parciales de esta sería 1, si sumo el primer término, si sumo los primeros dos sería 1 menos 1, 0. Sumo los primeros 3 es 1 menos 1 más 1, esto sería 1 otra vez. La suma parcial cuarta es 0 otra vez, etc. Acá falta la S1, es 1. Y fíjense que las sumas parciales en sí oscilan entre 1 y 0, así que no se acerca el límite de esta sucesión, no existe, y por lo tanto esta serie tampoco converge, así que ambas divergen. Hay una serie que es importante, que es lo que se llama la serie geométrica, que es una serie de la siguiente forma: es 1 más alfa cuadrado más alfa al cubo, etc. O sea que la forma general sería n igual a 1 infinito de alfa a la n menos 1, empezando desde 1 hasta infinito. Y la suma parcial de esto, los primeros n términos si quieren, sería esta. Sería como hay n términos, y el primero es 1, sería 1 más alfa hasta alfa n menos 1. Eso sería la Sn,
la suma parcial enésima. La pregunta es si se puede saber si esto converge o no. Este es uno de los casos en que uno puede saber si converge o no y cuánto suma también. ¿Por qué? Porque si uno toma la suma parcial, acá esta, la escribí acá otra vez, si la multiplico por alfa, entonces multiplico cada uno de estos por alfa. Alfa por Sn es alfa, alfa cuadrado, alfa cubo, etc. Hasta el último es alfa a la n. Si yo resto miembro a miembro, este con este, sería Sn por 1 menos alfa, o sea, de este lado me quedó esto, la diferencia. Y la diferencia acá, lo bueno es que se van término a término, acá los marqué porque estoy restando, el alfa con el alfa cuadrado con el alfa cuadrado, alfa a la n menos 1 con alfa a la n menos 1 y me queda 1 menos alfa a la n. Es decir, la suma parcial la puedo saber en forma cerrada y es 1 menos alfa a la n dividido 1 menos alfa. Ok. ¿Qué es lo bueno de esto? Ahora vamos a ver, lo pongo como un teorema. La suma parcial de la serie geométrica es esta que está acá. Pero entonces la serie converge o no de acuerdo a si esta suma parcial tiene un límite o no. Y si el alfa es menor que 1, el límite de esto existe porque este término tiende a 0. Fíjense en la parte de sucesiones, alfa a la n, cuando alfa en valor absoluto es menor que 1, esto tiende a 0, así que el límite de esto es 1 sobre 1 menos alfa. O sea, las sumas parciales convergen a 1 sobre 1 menos alfa. O sea, que si alfa en valor absoluto es menor que 1, la serie converge y la suma es justamente esto que estoy diciendo. Si el alfa es mayor o igual que 1, ¿sí? Primero, se puede hacer en dos pedazos. Si el alfa es mayor que 1 estricto, entonces alfa a la n tiende a infinito y por lo tanto las sumas parciales no convergen, o sea que la serie diverge. Y después se podría hacer aparte los casos cuando alfa en valor absoluto es 1, o sea que cuando alfa vale 1 y menos 1. Pero cuando alfa vale 1 y menos 1 son exactamente estas dos series. Y ambas vimos recién que divergen, o sea que si el alfa es mayor o igual que 1, la serie diverge. El alfa que aparece acá en la serie geométrica se llama la razón de la serie geométrica. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que interesa saber en general es cuándo converge o cuándo diverge y propiedades de la serie. Voy a poner primero un par de propiedades que son muy usadas, que es que si dos series convergen, acá puse una serie de términos alfa y otro con términos beta en general, y supongo que son dos series convergentes, entonces la serie suma, es decir, sumar término a término, alfa n más beta n, la serie suma es igual a la suma de las series. O sea, la serie suma es convergente y es igual a la suma de las series si estas dos son convergentes. Ojo, ¿eh? Y la otra es análoga, es que si tengo una constante k, ¿sí?, y la multiplico por alfa n, esa constante sale afuera y es la serie esta nueva que se obtiene de esta multiplicando los factores alfa n por k, es lo mismo que sacar el k afuera y multiplicarla por la serie de alfa n. Esto es siempre que si las series estas son convergentes, ¿eh? O sea, esta serie lo que está diciendo es que es convergente y su suma es esto. Por eso remarqué acá que la serie suma es convergente y la serie de este producto por una constante es convergente. Y pongo un ejemplo acá, que es un ejemplo de una serie que se parece a una serie geométrica, pero no arranca de 1. ¿Sí? Fíjense que tengo 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta y tengo un 2. Entonces, supóngase que uno pudiese sacar factor común 2 por 3 al cuadrado. Si uno hace eso en cada uno de los términos,
me quedaría 1 menos 1/3 más 1/3 al cuadrado menos, etc. Y esto sí es una serie geométrica de razón 1/3. Perdón, menos 1/3. Bien, entonces, ¿esto se puede hacer? La respuesta es, bueno, esta es una serie geométrica que converge y entonces puedo aplicar el teorema, la parte esta, que si multiplico por esta constante, que es esta, la puedo entrar en cada uno de los términos, o sea, puedo hacer esto, y esto es una igualdad. O sea, esta converge porque estoy aplicando el teorema la parte I, y sé que esta es una serie geométrica de razón menos 1/3, que el módulo es menor que 1. De hecho, puedo saber cuánto suma. Esta suma es 1 menos 1/3, o sea, 1 más 1/3 por 2/9, y uno hace la cuenta y les da eso. Bien, entonces lo que uno desarrolla es una serie de criterios para saber si las series convergen o divergen. Nos interesa saber, además de estos, si hay otros criterios. El primer criterio más simple que hay, lo estoy marcando acá, que es que si la serie converge, una serie alfa n converge, entonces el término general, que es el alfa n, tiene que tender a 0. Esto dice que si el término general no tiende a 0, la serie no puede converger. Esa es otra forma de decirlo. Fíjense, esto lo estoy usando acá porque estoy diciendo esta serie converge. ¿Por qué? Porque el término general, acá lo estoy usando esto, el término general tiende a 1 y que es distinto de 0, así que no da 0. Así que esta no puede converger porque el teorema dice si converge la serie, el término general tiene que tender a 0 y esta no tiende a 0, así que esta no puede converger, tiene que diverger. Ojo, una cosa importante, el término general puede tender a 0 y la serie puede converger o no. O sea, no es sí, solo sí, sino que si converge esto pasa, pero si esto pasa, la serie puede converger o puede diverger. Hay que usar otro criterio. Dos criterios importantes. Dos criterios importantes que son usados son lo que se llama el criterio de D'Alembert. Este es un criterio para saber si una serie converge o no. Y el criterio es el siguiente. Supónganse que tienen una serie de términos positivos a sub n. En la serie, supongo que son todos positivos, y hago el cociente de an más 1 sobre n y hago el límite. Y eso me da un número alfa. Bueno, si el alfa es menor que 1, si este alfa es menor que 1, la serie converge. Si el alfa es 1, no se sabe. Si el alfa es mayor que 1, la serie diverge. ¿Sí? Es un criterio que es muy usado. Por ejemplo, si hago la sumatoria de 1 infinito de 1 sobre n factorial y hago ese criterio, el a sub n es, en n más 1 sería 1 sobre n más 1 factorial sobre 1 sobre n factorial. Si uno hace las cuentas, n más 1 factorial es n más 1 por n factorial, se cancelan los factoriales y me queda solamente el n más 1 abajo. Cuando el n tiende a infinito, esto tiende a 0. Este alfa, fíjense, es menor que 1 y por lo tanto la serie esta converge. Otro criterio para series es el criterio de la integral. Supónganse que otra vez a sub n es mayor que 0 y tienen una función de 1 a más infinito, positiva, mayor o igual que 0, continua y decreciente. Y supongo que el valor en f en n es exactamente el a n. Entonces, el criterio dice lo siguiente: si la integral impropia, esta es una integral impropia, entre 1 infinito de la función f de x existe y es finita, entonces la serie converge. Y si la integral es infinita, la serie diverge. ¿Okay? Acá hay que hacer una cuenta, que es que hay que tomar la función f de x y aplicar la integral impropia. Fíjense 2 videos para atrás, integrales impropias. Y lo que pueden hacer es lo siguiente.
Supónganse que tienen esa serie. Si yo quiero hacer esta serie, por ejemplo, y hacerla por el criterio de D'Alembert, pruébenlo, háganlo ustedes, van a ver que el cociente a n más 1 sobre n les va a dar como límite el alfa va a ser 1. O sea que no se sabe, significa en este caso que no les va a decir nada. La serie podría converger o diverger, pero no tienen elementos para decidir qué es lo que pasa. No se sabe, significa tienen que usar otro criterio. ¿Tá? Hay que usar otro criterio para decidir si converge o diverge. Pero si aplico el test de la integral de recién, la función f de x es 1 sobre x. Fíjense que f en n me da 1 sobre n, o sea, me da la n. Y efectivamente es una función positiva, decreciente y continua en 1 más infinito, que es lo que pide el teorema. Y si hago la integral impropia de entre 1 y más infinito de 1 sobre x, eso le da más infinito. ¿Qué quiere decir? Que según el test, caería en este caso, que está acá, o sea, el de abajo, la integral tiende a más infinito, y la serie entonces diverge, o sea, la serie armónica diverge. ¿Okay? Si ustedes hacen lo mismo, pero digamos, el ejemplo que puedo dar ahora es cambiado un poco, los dejo que hagan la cuenta, qué es lo que pasa con la serie esa. ¿Sí? Otra vez esa serie que está ahí tiene un problema. El problema que tiene 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Es como esta es como 1 sobre n, pero esta es como 1 sobre n cuadrado. El criterio de D'Alembert tampoco otra vez me decide porque me da alfa igual a 1, o sea que hay que usar un test. Pero si usan el test de la integral, ahora la integral impropia, que la función que va a corresponder va a ser 1 sobre x al cuadrado ahora, entre 1 e infinito, ahora la integral les va a dar finita. Y entonces la serie esta va a ser convergente. ¿Okay?